Bueno, buenos días. Vamos a seguir con la clase que corresponde para esta semana. Espero que puedan haber leído lo que vimos en la anterior, haber visto el video de la clase que está subido y el PowerPoint. La clase pasada yo había subido para que puedan leer el material ya del apunte de la unidad 2, solo con la clase de la semana pasada, y ahora está subido en la plataforma el que dice apunte unidad 2, tiene la clase 1 y 2. Está especificado igualmente ahí en la plataforma. Yo voy a ir agregando al mismo apunte digamos, las clases que vamos sumando de cada cuatrimestre, ¿sí? El mes pasado se los mandé completo de las 4 clases. Este mes lo que voy haciendo es, como voy modificando por ahí contenido, les voy agregando a la clase que vamos viendo semana a semana. Así que en ese apunte, para los que ya lo bajaron o lo imprimieron o algo la semana pasada, ahora ese apunte tiene lo de la clase anterior y lo de esta clase, ¿sí? La semana que viene va a estar agregado lo de la otra clase. Bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso y vamos a continuar con los temas que corresponden a este mes. Habíamos definido la semana pasada los componentes de un sistema de imagen de rayos X, ¿sí? En donde había 3 principales sistemas. Uno era la consola de operación, que tiene todos los circuitos de control de emisión, como vimos, los kilovoltajes y los miliamperes segundo, que son los valores que uno como operador del equipamiento define a la hora de realizar un estudio. Está el generador de alto voltaje o la fuente de alta tensión, que es la que me da la energía para que el equipo pueda funcionar y realizar una determinada imagen. Y el tubo de rayos X, que habíamos visto que constaba de distintas partes, como era el cátodo y el ánodo, ¿sí? El cátodo se polariza con la fuente de alta tensión de manera negativa, ¿sí? Y el ánodo de manera positiva, para que de esa manera los electrones que van a circular de el cátodo hacia el ánodo se aceleren por esa diferencia de potencial que agrega la fuente de alta tensión, ¿sí? Bien, la principal función que tiene el sistema de imagen de rayos X es de acelerar los electrones, como les decía recién, del cátodo al ánodo, ¿sí? Recuerden que el cátodo constaba de filamentos de alambre, pueden tener distintos, un filamento grueso, un filamento fino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se aplica una diferencia de potencial o con una fuente de tensión en los extremos del tubo, empieza a circular una corriente por el filamento del cátodo, ¿sí? Esa corriente empieza a generar calor alrededor del cátodo y se forma una nube electrónica. Esto es un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Se forma una nube electrónica alrededor del filamento de alambre del cátodo, y lo que hace justamente al aplicarse una diferencia de potencial más grande, cuando ustedes tienen un equipo de rayos, tienen dos pulsadores. Un pulsador que me da la energía al filamento del cátodo para que empiece a generarse esa nube electrónica, es como un precalentamiento, digamos, del tubo, y luego tiene otro pulsador en el que yo le digo, bueno, ahora tomame la imagen. En ese momento, esa diferencia de potencial que se aplica diciendo, bueno, ahora tomame la imagen, hace que esos electrones que estaban en la nube electrónica se aceleren como un proyectil e impacten en el blanco de material del ánodo, ¿sí? Para producirme los rayos X. Entonces, la principal función del sistema de imagen es acelerar los electrones que están en el cátodo, en esa nube electrónica, para que lleguen al ánodo y me generen las de rayos X. Esos rayos que se producen, que interaccionan, digamos, con el ánodo, pueden dar 2 tipos de rayos. Uno que se llaman rayos X característicos y otros rayos X por Bremsstrahlung, ¿sí? Que estos dos los vamos a ver ya con más descripción en la unidad que sigue. Cuando uno aumenta la energía cinética, o sea, recuerden que la energía cinética es la energía que está relacionada al movimiento, como un automóvil, como habíamos dicho en la primera
clase un ejemplo, con todo objeto que se mueve tiene energía cinética. Entonces, cuando yo acelero esos electrones, adquieren una mayor energía cinética y lo que va a generarme es que aumente tanto la intensidad del haz de rayos, es decir, la cantidad de electrones que van a impactar en el blanco, porque voy a desprender más electrones de ese filamento del cátodo, como la energía, ¿sí? Que se la llama calidad del haz. Entonces, aumenta la energía cinética de los electrones, aumenta la intensidad del rayo X y también su energía. Esos electrones que viajan del cátodo al ánodo constituyen la corriente del tubo de rayos, ¿sí? Y se los denomina en general electrones proyectivos. Cuando esos electrones impactan sobre el blanco, que puede ser de tungsteno, como habíamos dicho, o molibdeno, que podría ser un ánodo giratorio, como está en una de las gráficas que vimos la clase pasada, que tiene un rotor que hace que gire al estilo de un disco de una moladora, por ejemplo, un ejemplo a modo gráfico, o podría ser un ánodo fijo, que no rote, que simplemente tenga un ánodo que esté fijo en el tubo y tenga así, siempre los ánodos tienen ese ángulo de inclinación, que es donde impactan los electrones y me reducen el ancho del haz, ¿sí? Siempre recuerden que los electrones que salen del cátodo es una gran cantidad de electrones que impactan en el ánodo, pero la cantidad de electrones que me forman el haz de rayos X resultantes de que reboten en el ánodo es mucho menor, ¿sí? Entonces, todos los electrones que se aceleran desde el cátodo lo que hacen es transferir energía cinética a los átomos del blanco, ¿sí? Que está en el ánodo. Lo que hace justamente es esos electrones proyectiles interaccionan tanto con electrones orbitales, ¿sí? Electrones que están en las capas fuera del núcleo. Recuerden que el núcleo tenía electrones en distintas órbitas, ocupando distintas capas, como vimos el mes pasado en la primera clase. Hay un núcleo y pegadito a ese núcleo está la primera capa orbital, que es la capa K, después sigue otra capa orbital, que es la capa L, y así sucesivamente, depende de qué tan grande sea el átomo, ¿sí? Qué tantos electrones tenga, yo voy a tener una cantidad máxima de electrones que se pueden alojar en cada capa, ¿sí? Es como si yo tuviera, por ejemplo, un colectivo, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los asientos es un lugar en donde se puede ubicar un electrón. Entonces, a medida que se va llenando, por ejemplo, la primer fila de asientos del colectivo, por decirlo como una similitud, se llena la segunda, recién se llena la tercera, recién se llena la cuarta. Bueno, entonces lo mismo pasa con las capas orbitales de un átomo. Los electrones primero se ocupan en la primera capa, que es la que está más cerca del núcleo, que es la capa K. Una vez que la capa K está con el máximo número de electrones que puede alojar, que eso lo habíamos visto que se calculaba con una fórmula, recién se ocupa la segunda capa y así sucesivamente. No puede haber una capa más externa al núcleo ocupada si es que hay algún hueco, se lo llama, cuando no hay ningún electrón, en una capa más cercana al núcleo, ¿sí? Porque si hay algún hueco en una capa más cerca del núcleo, ese átomo es inestable. Entonces eso es lo que llamábamos un átomo en estado excitado, es inestable. Entonces siempre termina saltando un electrón de las capas más externas a la más interna que está vacía, ¿sí? Entonces eso es a modo de repaso, como para que lo tengan en mente. Entonces estos electrones proyectiles pueden interaccionar tanto con los electrones orbitales como con el campo nuclear de los átomos del ánodo, ¿sí? Que es donde está el blanco, el material blanco. Estas interacciones lo que hacen es, justamente yo les decía, la energía cinética que tienen se transforma en energía térmica, ¿sí? Imagínense ustedes un proyectil que se frena de golpe con un material, que en este caso es el tungsteno, que está en el ánodo, genera un frenamiento y eso produce calor, ¿sí? Además de calor, se genera energía electromagnética en forma de radiación infrarroja,
¿sí? Y además se generan rayos X. De esta forma pueden ver que de todos los electrones que salen del cátodo, muy poca cantidad es lo que se utiliza para producir el rayo X que va a tener uso en diagnóstico, ¿sí? Porque ya lo perdimos en calor, lo perdimos en otro tipo de radiación que es la infrarroja, y recién otra pequeña porción es la que genera las de rayos X. Acá en esta diapositiva, lo que recién hablamos de los electrones proyectil, generan energía térmica, energía electromagnética infrarroja y los rayos X, ¿sí? Como les comentaba recién, la mayor parte de la energía cinética de los electrones proyectil se convierte en calor, ¿sí? Estos interaccionan con la capa externa de los átomos del ánodo, pero no transfieren la suficiente energía como para ionizarlos, ¿sí? Recuerden que cuando uno ionizaba venía una radiación, impactaba con el electrón y lo sacaba del átomo, ¿sí? Pero en este caso, estos electrones proyectil no tienen la suficiente energía como para ionizar o sacar un electrón del material blanco, ¿sí? Entonces, lo único que hacen es excitarlo. Acá tenemos una imagen que está del libro. Recuerden que siempre seguimos refiriéndonos al mismo libro, al de Bullón, que está en la plataforma. De este lado es un corte, digamos, y sería los electrones proyectil viajan por este espacio que está en vacío, ¿sí? No tiene, se le hace una presión para sacar justamente todo el aire. Entonces, vienen desde el cátodo, que no está dibujado acá, vienen los electrones proyectil, y esta línea en diagonal es la forma de construcción geométrica que tiene el ánodo. Recuerden que tiene un bisel, ¿sí? Impacta en algo que no es plano, sino en algo que es diagonal, por eso también me reduce el foco, el ancho efectivo de las de rayos. Y estos son los átomos del ánodo, ¿sí? Del material blanco, que puede ser tungsteno en general u otro tipo de material. Entonces acá lo que muestra es que los electrones impactan, y lo que hace justamente es empezar como le transfieren parte de su energía al frenarse, empiezan a hacer que estos electrones se exciten y empiecen a saltar en distintas capas, ¿sí? Van saltando por distintas capas y de esa forma van perdiendo calor, ¿sí? Eso es lo que les muestra esta imagen. Entonces, como yo les decía, que los electrones, cuando saltan de una capa interna a una externa, quedan en un estado excitado, y es un estado inestable del átomo. Lo que hacen es volver a caer inmediatamente al lugar en el que estaban, y ese exceso de energía, de excitación que liberan al volver al lugar en donde estaba, se libera en forma de emisión de radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, la constante excitación de los electrones y la relajación de esos electrones al volver a su lugar original son los responsables de la mayor parte del calor que se genera en los ánodos del tubo de rayos X, ¿sí? Los ánodos en general, bueno, creo que también lo ven a este tema en otra de las materias, no sé si son técnicas radiológicas, porque, como les digo, es mi primer año con ustedes, así que todavía no sé muy bien las otras materias qué alcance tienen con respecto al programa. Sí sé que tocamos temas en común, algunos con más profundidad que otros, depende de lo que le toque, pero les comento porque el ánodo, al levantar tanto calor, lo que tiene un sistema de refrigeración, ¿sí? Hay un aceite que está alrededor, que lo que hace justamente es refrigerar, porque el ánodo levanta mucha temperatura, ¿sí? Por estas interacciones que estamos hablando en este momento. Entonces, gran parte de todos los electrones proyectiles que inciden sobre el ánodo se van en calor. Solo el 1% de la energía cinética de los electrones proyectil es lo que se usa para la producción de rayos X. Fíjense que es muy poco el porcentaje. De un 100% de electrones que impactan sobre el blanco, solo el 1% me genera el haz de rayos X que voy a usar para realizar un estudio, ¿sí?
Algo que tienen que tener en cuenta es que la producción de calor en el ánodo va a aumentar directamente con el incremento de la corriente del tubo de rayos X, ¿sí? Mientras mayor corriente hay, mayor electrones circulan, mayor cantidad de electrones van a impactar con el ánodo, entonces mayor cantidad de electrones me van a excitar en el blanco y se va a generar más calor, ¿sí? Si yo duplico la corriente del tubo, se duplica el calor producido. Eso es una relación directamente proporcional. Ahora, la producción del calor en el ánodo también va a aumentar directamente al crecer el calor de kilovoltaje que yo aplique con mi fuente para alimentar el tubo, ¿sí? Al menos en el rango diagnóstico. Yo aumento la tensión o kilovoltaje que le voy a aplicar a mi tubo, entonces también va a aumentar la producción de calor. La eficiencia de producción de los rayos X, ¿a qué se le denomina eficiencia? A la cantidad de electrones que me van a formar mi haz de rayos X, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es? O sea, si yo tuviera que mi haz de rayos X se genera con el 100% de los electrones que impactan en el blanco, la eficiencia, por darle un número, sería del 100%. En este caso, como solo una pequeña parte de esos electrones que inciden van a generar mi tubo de rayos X, la eficiencia es de un 1%, ¿sí? Esa eficiencia, qué tantos electrones van a producir mis rayos X, es independiente de la corriente del tubo. No quiere decir que si yo pongo una corriente alta en mi cátodo, y en mi filamento de cátodo desprenda una gran cantidad de electrones, me va a aumentar el haz de rayos X proporcionalmente, porque recuerden que mucho de eso se pierde en calor, ¿sí? Entonces, si yo tengo que aumentar la eficiencia de mis rayos X, no voy a lograr nada si solamente manipulo desde la consola la parte que está relacionada a los miliamperes, que es la corriente, ¿sí? La producción de rayos va a permanecer constante. A eso se refiere. Y la eficiencia de la producción de rayos X sí aumenta al incrementar el valor de kilovoltaje de mi fuente, ¿sí? De la fuente de tensión con la que yo alimento el tubo. A 60, hay un ejemplo que les puse en el apunte, a 60 kilovolt de tensión, ¿sí? De mi fuente de alta tensión es de 60 kilovolt. Recuerden que el kilovolt es un porcentaje del voltaje, es una proporcionalidad del voltaje, que el kilo se relacionaba con 10 a la 3 para no poner 60.000 volts, ¿sí? 60 kilovolt son 60.000 voltios, ¿sí? Entonces, si mi fuente es de 60 kilovolts, solo el 0,5% de la energía cinética de esos electrones proyectiles se convierten en rayos X, ¿sí? Si mi fuente aumenta a 100 kilovolts, se convierte en rayos X aproximadamente el 1% de los electrones proyectiles que impactan. Y a 20 megavoltios, que es mayor, recuerden que el mega es mayor que el kilovolt, la eficiencia de mis rayos X se convierte al 70%, ¿sí? Entonces, ahí puedo ver cómo la eficiencia de las de rayos aumenta con el aumento de los kilovoltajes de la fuente de alta tensión, pero no con el aumento de la corriente de tubo, ¿sí? De los miliamperes. Eso tienen que tenerlo claro, ¿sí? Bien. A ver si de acá nos quedó. No, ya hablamos todo. Entonces, una vez que tenemos nuestro haz de rayos X, tenemos que hacerlo impactar con material, persona, o también, ¿por qué no?, otro tipo de materiales, si no es en el ámbito de la salud, también en distintos materiales, como es en la radiología industrial. Esos rayos X van a interaccionar con la materia por distintos mecanismos, ¿sí? Existen 5 mecanismos mediante los cuales interaccionan los rayos X a diversos niveles estructurales del átomo, ¿sí? del objeto con el que yo quiera tomar la imagen. Esos 5 mecanismos son la dispersión coherente, el efecto Compton,
el efecto fotoeléctrico, la producción de pares y la desintegración fotónica, ¿sí? El efecto Compton y el efecto fotoeléctrico son de particular importancia en radiología diagnóstica, ¿sí? Porque son dos de los mecanismos que más se ven y que más se utilizan, ¿sí? Entonces, vamos a ir viéndolos uno a uno. Ustedes tienen que saber identificar los distintos tipos de mecanismos, las diferencias que hay entre ellos y los usos que tienen también, ¿sí? Entonces, los rayos X tienen en general longitudes de ondas muy cortas, como vimos en el espectro de radiación electromagnética, no son más extensas de 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9 metros. Recuerden que a mayor energía de un rayo X, ¿sí?, menor es su longitud de onda, que eso lo podíamos deducir de la fórmula de ecuación de ondas que vimos en el mes pasado, ¿sí?, que tenían que la energía y la longitud de onda eran inversamente proporcionales. Eso significa que cuando una aumenta, la otra disminuye, que eran algunas de las preguntas del cuestionario. Entonces, eso es importante, esto se sigue cumpliendo. Y vamos a ver el primero de los mecanismos. Dijimos entonces que la radiación X que se genera del tubo va a interaccionar con la materia de distintas formas. La primera que vamos a ver es la dispersión coherente, ¿sí? Esto es cuando los rayos X tienen energías inferiores a 10 keV, que era 10 kiloelectronvolts, ¿sí?, que era la forma en que se simbolizaba la energía, interaccionan con la materia mediante la dispersión coherente, que también se la llama dispersión clásica o dispersión de Thomson, ¿sí?, porque fue el primer físico que describió, Thomson, el fenómeno de dispersión coherente. En la dispersión coherente, lo que sucede es que el rayo X que incide con un átomo blanco, ¿sí?, sea una persona, sea un material, el rayo X incidente hace que este átomo se convierta en un átomo excitado, ¿sí? Es decir, le va a transferir, o sea, va a impactar su energía sobre ese átomo. Al excitarlo, lo que significa es pasa parte de la energía del rayo incidente a ser parte del átomo, ¿sí? Como ese átomo diana o átomo blanco, lo que hace inmediatamente es liberar ese exceso de energía, ¿sí? Al liberar ese exceso de energía, lo que hace es mantener la longitud de onda de la radiación, pero va a cambiar su dirección, ¿sí? Entonces, viene un rayo incidente con una determinada longitud de onda, impacta en el blanco, y ese átomo lo que va a hacer es liberar esa energía que no corresponde al átomo en forma de rayo X disperso, ¿sí? Entonces, cambia la dirección, pero mantiene la misma longitud de onda. Acá tenemos la longitud de onda inicial y la longitud de onda con una comita, que es la del rayo X que se desvió, ¿sí? Pero son iguales. Lo único que hizo fue liberar ese exceso de energía desviando el rayo incidente. Y entonces el resultado de esa dispersión es un cambio de dirección de rayo X que impactó sin cambiar su energía. No existe transferencia de energía. Tampoco existe ionización, ¿sí? Entonces la mayoría de los rayos X dispersos lo único que hacen es cambiar la dirección con la que salen. Esa gráfica también es del libro. El rayo X no pierde energía, pero solamente cambia la dirección. Esta dispersión, en especial que se involucra con los rayos X de baja energía,
contribuyen muy poco a la formación, casi nada, a la formación de la imagen médica, ¿sí? Sin embargo, este tipo de dispersión es necesario conocerlo porque se presenta a lo largo del intervalo diagnóstico. A 70 kilovoltios, un pequeño porcentaje de rayos X presentan dispersión coherente, ¿sí? Y esto cómo contribuye a verlos en una placa radiográfica, lo que hacen es contribuir ligeramente a un velado, ¿sí? de la película. El color grisáceo que tiene en general una radiografía se debe a la dispersión coherente y que reduce levemente el contraste de la imagen, ¿sí? Por eso el color característico de las placas radiográficas. Parte del color grisáceo general de una radiografía se debe a la dispersión coherente, y si por ahí si este efecto fuera muy grande, reduce muchísimo la calidad de la imagen. Entonces, los rayos X con energías inferiores a 10 keV presentan el efecto de dispersión coherente, y solamente lo que hace el rayo incidente cambia su dirección, manteniendo la longitud de onda y manteniendo la energía inicial con la que venía. Vamos a continuar con el efecto Compton, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo va a estar en el apunte, hay un poco más de cosas ampliadas, pero vamos a ir viendo las descripciones como para que queden claras. El resto ya lo leen ustedes. El efecto Compton es un efecto que se genera a lo largo del intervalo diagnóstico, y los rayos X interaccionan con los electrones de la capa más externa, ¿sí? Que no solamente lo que hacen es dispersar el rayo X, sino que en este caso sí se reduce la energía y existe una ionización del átomo, a diferencia del anterior, ¿sí? En el efecto Compton hay dispersión de gas, hay pérdida de energía y hay ionización del átomo, ¿sí? Ese efecto se denomina efecto Compton o dispersión Compton. En este caso vemos la imagen de un átomo también, tenemos el rayo X incidente con su longitud de onda, que lo que hace es interactuar con un electrón orbital de la capa más externa. Recuerden que las capas en el átomo se nombran a partir de la más interna a la más externa. La capa K es la más interna, la capa L es la más externa, y así según la tablita que vimos en la primera clase del mes pasado, que están los nombres de cada capa. No es necesario que lo sepan, pero sí que lo tengan en mente a la hora de poder explicar, como en este caso. Entonces, el rayo incidente con su longitud de onda impacta con un electrón orbital de la capa más externa, y como consecuencia ese electrón sale del átomo, porque la energía es transferida, ¿sí?, a ese electrón, tiene energía suficiente para ionizarlo, o sea que lo saca del átomo, y a ese electrón que se expulsa de la capa más externa se lo llama electrón Compton, y esta energía es transferida parte de ese electrón, por lo tanto la onda ya no va a tener, el rayo incidente no va a tener la misma energía, sino que va a perder energía y se va a desviar, ¿sí? Llega, impacta con el electrón, lo saca y se desvía. Esta longitud de onda ya no va a ser la misma como en el caso anterior. La longitud de onda cambia con respecto a la anterior, y parte de la energía es transferida a ese electrón, ¿sí? Déjenme ver, a ver que no quiero olvidarme nada de explicarles. Dijimos que el rayo X sí continúa con una dirección diferente y con una energía menor. La energía del rayo X que se produce en la dispersión Compton o efecto Compton va a ser igual a la diferencia entre la energía del rayo X que incide y la energía del electrón expulsado, ¿sí? Es lógico, porque si viene un rayo X con una energía determinada, parte se la va a entregar al electrón y va a quedar con menos energía. Entonces matemáticamente eso se puede calcular. Y la energía del electrón expulsado va a ser igual a la energía de unión. Recuerden que cada electrón tenía una energía de enlace
o energía de unión que es característica de cada elemento químico. Entonces la energía del electrón va a ser la unión, va a ser igual, perdón, a la energía de unión más la energía cinética con la cual el electrón abandona el átomo, ¿sí? Eso matemáticamente también se puede calcular. Y la transferencia de energía se representa con esta fórmula, ¿sí? Que también está en el apunte, en donde EI es la energía del rayo X que incide, en este caso es este, ES es la energía del rayo disperso, ¿sí? EB es la energía de unión del electrón, o energía de enlace, ¿sí? La energía que me dice que ese electrón va a estar en esa capa si viene un rayo incidente con una energía mayor a la energía de enlace, saca el electrón de esa capa, ¿sí? Directamente, que es lo que se produce en la ionización. Y ES es la energía cinética del electrón, la energía con la que sale, ¿sí? Que es parte de la energía que le transfirió el rayo incidente. Entonces, ven que todo esto matemáticamente se puede calcular cada parámetro del efecto Compton. En general, el rayo X, que es disperso, tiene la mayor energía, ¿sí? Con respecto al electrón. Pero tanto el rayo X disperso como el electrón tienen la energía suficiente para llevar a cabo más interacciones ionizantes antes de perder toda su energía, ¿sí? La primera interacción se da con el rayo X incidente, pero los resultados de este efecto Compton, tanto el electrón Compton como el disperso, siguen generando otro tipo de interacciones en otros átomos, ¿sí? Siguen generando eventos ionizantes. Este rayo X disperso de Compton, este que está acá, puede desviarse en cualquier dirección. Incluso puede salir a 180 grados, ¿sí? Del rayo incidente, o sea, volver hacia atrás. Eso es, digamos, aleatorio, ¿sí? Pero uno puede calcular también el ángulo de deflexión con que sale el rayo. Los rayos X que son dispersos, ¿sí? Retienen como mínimo las 2/3 partes de la energía original. Pero esos rayos que regresan en la dirección del rayo X incidente, o sea, si este rayo es disperso, en vez de salir hacia adelante, vuelve hacia atrás, o sea, es como si rebotara y vuelve a 180 grados, ese rayo incidente se lo denomina radiación retrodispersa. ¿Sí? En radiología diagnóstico, esta radiación retrodispersa es la responsable de un tipo de imagen que se ve en las placas, que se llama imagen de las bisagras. Esto después lo pueden consultar bien con los profes de radiología. Creo que es de técnicas radiológicas, ¿sí? Que tienen más experiencias que yo en cuanto a artefactos en las imágenes que ellos toman. Entonces, muchas veces esta radiación retrodispersa, la radiación se dispersa de la pared de la mesa, ¿sí? De exploración, donde está ubicado el paciente, no desde el paciente, ¿sí? Entonces, genera obviamente un determinado tipo de artefacto en la imagen que no es lo más requerido, ¿sí? Por eso existen distintos tipos de filtros, a veces en los protocolos, a veces en los equipos, que permiten minimizar todo este tipo de radiaciones que no van a contribuir a la imagen, sino van a contribuir al ruido, ¿sí? Bien. En esta tablita se resume un poco lo del efecto Compton. Esta léanla, está también en el libro, si quieren ampliar un poquito más, o hay algo de acá que no les quede claro, está bien explicado en esta parte que es producción de rayos X en el libro. Pero es importante que sepan,
¿sí? Las características de los distintos efectos. Hoy vimos dispersión coherente y efecto Compton, para ver cuáles son las diferencias, tener claro cómo se genera uno y cómo se genera el otro. En este caso vamos a ver la tabla, dice se presenta con mayor frecuencia el efecto Compton con electrones de las capas más externas y con electrones de enlaces débiles, ¿sí? Los electrones que son fáciles de sacar porque les transfiere un poquito de energía y saltan directamente, genera la ionización. Al aumentar la energía de los rayos X, aumenta la capacidad de penetración a través de los tejidos, ¿sí? Sin realizar ningún tipo de interacción. Aumenta también la dispersión Compton en relación con el efecto fotoeléctrico, que todavía no lo vimos, así que cuando van a poder entenderlo mejor ya la otra clase cuando lo veamos. Al aumentar el número atómico del absorbente, ¿sí? Del material con el que voy a impactar, no afecta a la dispersión Compton, ¿sí? O sea que es independiente del número atómico del material con el que va a incidir el rayos X. Y al aumentar la densidad de la masa absorbente, aumenta también proporcionalmente la dispersión Compton. Así que esto es por hoy lo que vamos a ver. Así no se hace mucha mezcla. Lean bien estos temas que estuvimos dando hoy, lo del calor anódico, lo de la dispersión coherente, lo del efecto Compton, y pregunten todas las dudas que tengan, no se queden con dudas. Ya saben que está habilitado el foro de consultas en cada una de las comisiones para que pregunten cuando ustedes quieran las dudas que tengan sobre estos temas. Esta semana recuerden que nos conectamos la primera hora de clase de cada comisión mediante Zoom, ¿sí? Como les comenté en el mensaje de la plataforma, por ahí si nadie los vio, con respecto al tema de hackeo que hubo en otra institución con las conexiones de Zoom. Nosotros pasamos las claves por una plataforma a la que no cualquiera tiene acceso, ¿sí? Que es la plataforma del instituto. Yo no suelo pasar las contraseñas de Zoom por WhatsApp, por eso tampoco ofrecí ese medio, una porque no tengo buenos resultados con el hecho de que se me han borrado muchos mensajes de WhatsApp, entonces no sé cuál es el inconveniente, que tengo una cierta capacidad y me borra todo, así que no es un medio por el cual les haya ofrecido contactarnos. Entonces todos los pasajes de contraseñas que se les hace por la plataforma. Si alguien no puede entrar a la plataforma, a lo sumo se lo manda por mail, eso me tienen que avisar. Y bueno, cuando yo doy el ingreso a la plataforma de Zoom, hay una sala de espera en la que me ponen sus nombres, ¿sí? Si hay alguien que no figure en la lista de alumnos, no los dejo ingresar. Por eso les pido que cuando ustedes entren a Zoom se identifiquen, ¿sí? Vieron que a veces aparecen solamente números por defecto, o si se conectan desde el celular aparece Moto G, por ejemplo, tanto, tanto. Entonces, cuando ustedes entran a Zoom, hay una parte en la que dice perfil, es necesario que ustedes pongan sus nombres y apellidos. En la mayoría me han aparecido la vez pasada, no tuvimos inconvenientes, pero asegúrense de tener su nombre y apellido para que pueda habilitarlos al ingreso, ¿sí? Si alguien entra sin nombre y apellido, igualmente vamos a confirmar su identidad, así que por eso no se preocupen. Y es una de las plataformas que estamos utilizando ahora porque es la que da más flexibilidad en cuanto a que se puede grabar una clase, se puede habilitar una gran cantidad de participantes, que no todas lo permiten. Hay algunas que no dejan grabar, hay algunas que no permiten más de 5 participantes, entonces por el momento, hasta que estudiemos alguna otra plataforma, es la que vamos a utilizar. Y siempre con las medidas de seguridad que les voy comentando, incluso cuando uno lo configure, ¿no? Como administrador. Entonces, la tarea que les dejo es leer el apunte, que es el que ya está subido, como les dije, está todo junto, la de la clase 1 y 2, pero lean todo lo correspondiente a la clase 2, si es que ya leyeron toda la 1, que sería lo ideal. Realizar las consultas relacionadas a este tema mediante el foro de la plataforma, ¿sí? Y yo les voy a avisar porque vamos a realizar un trabajo práctico que va a incluir
los temas de la clase 1 y 2, como en el mes pasado hicimos un jueguito con preguntas de múltiple opción, para que ustedes puedan ir repasando la clase 1 y 2, ahora vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Que va a ir con nota, y esa nota va a tomarse en cuenta, ¿sí? En cuanto al rendimiento académico y del estudio que vienen haciendo. Así que por favor repasen toda la clase 1 y la clase que vimos hoy, y las dudas que tengan las preguntan en el foro. Yo les voy a mandar por la plataforma cuando el trabajo ya esté listo para contestar. Va a ser de la misma forma que la autoevaluación, algunas con múltiple opción, otras con preguntas a desarrollar. Sí, va a ser cortito, no va a ser demasiado largo. También va a tener una fecha de apertura y una fecha de cierre, y un tiempo estimado que en general yo suelo dar las 2 horas de clase como para que no inviertan tiempo extra, pero depende de cuántas preguntas haya, pueden ser menos tiempo, ¿sí? Así que bueno, aprovechen las instancias de consulta. Recuerden que esta semana nos conectamos por Zoom para preguntar dudas de la clase anterior y algunas dudas que hayan quedado de la autoevaluación, que en general han tenido muy buen desempeño, los que hicieron en el primer intento y los que hicieron las 2 veces. Algunos vi que han entrado sin intentar contestarlo, pero después aparece el segundo intento. Así que bueno, lo importante es que ustedes sean conscientes de qué es lo que saben y qué no, más que de ver qué respuestas son las correctas y volver a responderlo para tener un buen puntaje, ¿sí? O sea, ustedes son los únicos que no se pueden mentir, digamos. Cada uno sabe hasta dónde pudo estudiar y dónde no, y eso también vale, porque cada uno tiene sus, sus momentos, sus situaciones particulares, más en esta situación que estamos atravesando todos y nos supera bastante a todos. Así que tratamos de ser comprensibles de ambos lados, ¿sí? Yo para con ustedes y ustedes también para mi lado, porque a veces también me quedo sin internet, también tengo inconvenientes con la tecnología, a veces con las modalidades de enseñar distinto, que no es lo mismo que estar frente a la clase con ustedes. Así que por favor, lo único que les pido es que sean sinceros más que nada con ustedes mismos para poder avanzar de una manera más amena y poder preguntar todo aquello que tengan dudas, ¿sí? Que siempre estamos dispuestos a resolver las dudas. Sobre todo si alguien incluso no tiene internet o demás, se comunica conmigo por privado y vemos la forma de enviar las actividades por otro medio, ¿sí? Así que bueno. Entonces quedamos así, esta es la clase de hoy, les aviso por plataforma, seguramente el viernes ya es probable que esté el trabajo, pero como les digo, también puedo llegar a llevarme un poquito más, así que les aviso mediante la plataforma cuando ya esté listo para que ustedes puedan ingresar a resolverlo, ¿sí? Y bueno, nos vemos esta semana en la consulta y seguimos la próxima con los temas que siguen. Que tengan lindos días, chicos.